Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Justice League Red número 1 del 2025 con guión de Saladin Ahmed y arte de Clayton Henry. Espero que les guste. La historia comienza con una voz comentando distintas consecuencias de experimentos que se están realizando. Nos muestra un mundo cubierto de nieve, con los seres vivos congelados, y dice: resultados de extrapolación algorítmica de catástrofe número 3047b. Devastación criogénica global. Muerte masiva. Colapso catastrófico subsecuente. Luego vemos un escenario en el que todas las personas se convirtieron en zombies. Resultados de extrapolación algorítmica de catástrofe número 3048a. Zombificación a escala planetaria. Muerte masiva. Colapso catastrófico subsecuente. Y pasamos a una imagen de la Tierra invadida por parademons, y la voz señala: resultados de extrapolación algorítmica de catástrofe número 3048b. Invasión de Apocalipsis. Muerte masiva. Colapso catastrófico subsecuente. La misma voz continúa con sus reflexiones. Los mismos resultados, una y otra vez. A menos que alguien actúe ahora, la Tierra estará condenada. Y agrega, mientras vemos una imagen de la Justice League: pero aquellos encargados de proteger el planeta carecen de la perspectiva necesaria para ver lo que debe hacerse. Soy el único que puede hacer esto. Tengo que lograrlo, aunque me destrocen pedazos. Y descubrimos que la voz pertenece a Red Tornado, Tornado Rojo, quien se encuentra de pie junto a una especie de mesa de laboratorio, operando su propia estructura corporal, con partes mecánicas y otras orgánicas, ya que parece que este ha sido severamente dañado. Nos movemos a Detroit, donde se ha desatado un incendio en unos depósitos industriales. Un hombre quedó atrapado en una de las oficinas y llama a su hogar. Este incendio es terrible, amor. El techo acaba de colapsar y yo no creo que pueda escapar. Dile a los niños que su papá los ama. En medio de las llamas aparece Simon Bass, Green Lantern, quien le dice al hombre que él mismo podrá contarle a sus hijos que los ama, tan pronto como logre sacarlo de ahí. Poco después, Green Lantern aparece conversando con uno de los bomberos que acudió a apagar el incendio. El bombero le dice que tiene una manta contra incendios impresionante y que le vendría muy bien una igual para el departamento de bomberos. Green Lantern le responde: les daría una si pudiera, pero las cosas que hago con mi anillo de poder no. De repente, el sonido de una llamada lo interrumpe. Green Lantern piensa que puede ser su primo, pero se da cuenta de que no lleva su teléfono con él. Entonces se percata de que el sonido proviene de su tarjeta de identificación de la Justice League, y se pregunta qué diablos ocurre. Más tarde, cerca de Metrópolis, un grupo de delincuentes asalta un camión con productos de Star Labs. El cabecilla de la banda exclama: ¡los Street Demons han vuelto, muchachos! Se acabaron los asaltos a licorerías o pequeños negocios. Tenemos toda clase de porquerías nerd aquí que valdrán una fortuna en el mercado. El hombre deja de hablar cuando siente un frío terrible que llega de pronto. Al mismo tiempo, una voz les dice a los delincuentes: ustedes sí que están comprometidos con su estilo, ¿no? Refiriéndose a la ropa que visten. Otras pandillas cambian su imagen, pero los Street Demons parecen congelados en el tiempo. Se trata de Power Girl, que acaba de dejarlos como témpanos de hielo con un soplo helado. El cabecilla de la banda, desesperado, le grita: Power Girl, nos rendimos, no me golpees. Veo las noticias y tú golpeas dinosaurios. No vale la pena arriesgarme a tanto dolor. Power Girl le responde que eso es sorprendentemente razonable de su parte y que la policía ya está en camino, así que... Pero a ella también le interrumpe el mismo sonido que a Green Lantern, proveniente de su identificación. Nos movemos al espacio exterior, donde Green Lantern está volando mientras le habla a alguien. Oye, quien quiera que seas, ¿estás escuchando? Me dirijo a tu punto de encuentro. No le he dicho a nadie más como pediste. Tu mensaje dejó claro que me has estado observando por un tiempo, lo que significa que también sabes que no me gusta que me espíen. Y agrega que ser un Green Lantern me enseñó a controlar mis emociones.
pero ser árabe me enseñó sobre la vigilancia. Así que, cuando alguien se mete demasiado en mis asuntos, empiezo a ver rojo, deteniéndose de golpe al descubrir que, sobre la superficie lunar, hay una especie de nave completamente de color rojo. Algo observa en ella que lo hace sorprenderse. Una compuerta de la nave se abre. Green Lantern exclama: «Eres bueno, quien quiera que seas. Hackear mi tarjeta de la Justice League ya es bastante impresionante, pero esconder un maldito satélite entero bajo sus narices es mucho. Lo que quiero saber, sin embargo, es cómo lograste todo esto sin ser detectado». Y luego de atravesar los pasillos de la nave, Green Lantern da con un holograma de Red Tornado que lo saluda. «Hola, Simon». Green Lantern no puede creer lo que encontró. «¿Tú eres quien envió ese mensaje? ¿Qué demonios está pasando aquí?». En ese mismo momento aparece Power Girl, quien comenta que eso es exactamente lo que ella también se pregunta. Green Lantern quiere saber si ella también fue convocada por Red Tornado y ella le responde: «Ni siquiera sé qué es todo esto. Mi tarjeta de la Justice League empezó a parpadear en rojo». Red Tornado entonces interviene: «Lo siento, estoy seguro de que todo esto es desconcertante. Me gustaría decir, no quise alarmarlos, pero justamente por eso los he traído aquí a ambos, para dar la alarma, una alerta roja». El renacimiento de la Justice League ha ocurrido rápidamente, con poca atención a sus posibles repercusiones a largo plazo. Eso es lógico. La Justice League fue fundada por personas de acción, como Superman, Wonder Woman o Batman, pero yo ya no soy una persona en absoluto. Si alguna vez lo fui, mi función ahora es ver lo que ellos no ven. Mientras Red Tornado habla, vemos imágenes de las catástrofes que él podía observar al comienzo de la historia. Entonces, prosigue con sus palabras: «Y solo puedo hacer eso si pienso como una máquina, no solo sobre las amenazas que enfrenta la Justice League, sino sobre aquellas que podríamos plantear inadvertidamente. El número de superhumanos y alienígenas inestables en juego, los niveles de poder colectivo involucrados. En mi papel como ojos y oídos de la Justice League, he realizado miles de simulaciones de amenazas impulsadas por algoritmos de precisión sin precedentes. Y cada una de ellas predice que es nuestra propia reconstitución de la Justice League, lo que eventualmente conducirá al colapso catastrófico de la Tierra. A menos que unas pocas personas clave actúen con decisión y discreción para asegurar un resultado estadístico diferente». Power Girl se sorprende con lo que dice Red Tornado y se percata de que él no le ha contado al resto de la Justice League sobre esto. Green Lantern pregunta por qué mantendría este tema en secreto y Red Tornado responde: «Daría lo que fuera por poder decirles a los demás, reclutar su ayuda. Todo este ejercicio ha sido miserablemente solitario. Pero he hecho esas simulaciones también. Cada ocasión en que reporto mis hallazgos al grupo completo conduce a circunstancias lamentables». Power Girl comenta que no puede estar hablando en serio y que debe comprender que los algoritmos predictivos son poco confiables. Green Lantern, por su parte, le pregunta a Red Tornado si él quiere que vayan en una especie de misión secreta basada en una suposición, y este responde: «Tienen razón en tener preguntas. Les prometo que responderé a todas, pero millones de vidas están en peligro ahora mismo, y les ruego su ayuda». Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Hugo Andrés Berrio Gómez, 9388. Gracias por formar parte de la familia de Ariose Comics. Red Tornado le señala que su primer objetivo se encuentra en el planeta Barba, y hacia allí viajan Power Girl y Green Lantern. Él les explica que los Barban están a horas de desplegar un arma autónoma de destrucción masiva que alterará el equilibrio de poder en su sistema solar. Normalmente, eso sería un evento de escasa importancia a nivel galáctico, pero los eventos provocados por la reformación de la Justice League han creado las condiciones para que este conflicto crezca y consuma toda la galaxia.
Mientras Red Tornado habla, vemos imágenes de Power Girl y Green Lantern enfrentándose a los Barban y destruyendo el arma que habían creado. Red Tornado añade que, si esa arma no se destruye, la cadena de acontecimientos llevaría a la destrucción de toda la vida en la Tierra. Terminado el enfrentamiento, Green Lantern se pregunta si eso era todo, ya que esperaba más resistencia. Y Power Girl le señala que algo anda mal. Y en efecto, el arma toma la forma de un androide gigante que repite una palabra: ¡Defender! 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 Green Lantern se sorprende de que hable su mismo idioma, y Power Girl comenta que seguramente utiliza un sistema de traducción automática universal, probablemente para asustar a la gente que va a aplastar en su propio idioma. Power Girl lo ataca con su visión calorífica, pero se da cuenta de que esta no le hace nada a su armadura. De pronto, recibe un golpe tremendo. Green Lantern se dirige a ayudarla, pero también recibe un golpe del robot. Mientras se ponen de pie, Green Lantern señala que podrían haber coordinado mejor sus ataques, y Power Girl le responde: al menos, como esta es una misión secreta, nadie lo vio. Green Lantern logra sujetar los brazos del robot con sus poderes, pero descubre que es increíblemente fuerte y no está seguro de cuánto tiempo puede mantenerlo así. Power Girl aprovecha esa oportunidad y le dice que no se preocupe, que no tendrá que hacerlo, mientras ataca al robot en sus sectores más desprotegidos, dejándolo totalmente destruido en poco tiempo. Una vez termina la pelea, Green Lantern, de pie junto a los restos de la máquina, le dice a Power Girl: «¿Y eso fue todo? ¿Lista para regresar, Power Girl?» Ella le responde: «Dame un segundo para asegurarme de que esto no tenga módulos de autorreparación». Pero se interrumpe al darse cuenta de algo que no está bien. Al analizarlo, descubre que el robot lleva mejoradores de suelo, dispersores de semillas, químicos para provocar lluvia. Por lo que concluye: esta cosa tenía sistemas de autodefensa, sí, pero no era un arma. Producía comida. Mientras le muestra a Green Lantern unas semillas. Sorprendido ante lo que acaban de descubrir, Green Lantern pregunta si Red Tornado se equivocó, pero Power Girl no está segura. Ambos escucharon lo detallada y metódica que había sido su investigación. Green Lantern, entonces, le consulta a su compañera: ¿Tú crees que hizo esto a propósito? ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué nos mentiría? Power Girl le responde: esas son dos muy buenas preguntas. Y le propone que, juntos, busquen algunas respuestas. Mientras tanto, de regreso a la Tierra, alguien está observando a Green Lantern y Power Girl en unos monitores. Este alguien comenta: el hombre de hojalata ha hecho su movimiento antes de lo que esperaba. Eso significa que es el momento de que Black Adam entre en la contienda. Y vemos a Black Adam, el conocido villano de Shazam, en su trono, atendido por sus sirvientes y pensando en sus próximos movimientos. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos las mentiras que unen. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.